En esta entrevista tenemos el placer de contar con la presencia y la palabra de la magíster en educación especial, licenciada en fonoaudiología y psicóloga clínica, Sofía Ruloni. Sofía Ruloni, además de la persona bella que vamos a conocer en esta entrevista y de ser una gran amiga personal, es también alguien con una trayectoria que va a compartir para todos nosotros en esta entrevista. Realizó su maestría en educación especial en la Universidad Intercontinental y obtuvo el título además de psicóloga clínica en el Instituto Mexicano de Terapia Cognitiva Conductual y otros institutos que ella nos relatará eh, sucintamente más adelante. La idea, Sofi, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias, mi querida amiga, colega, en este mes de celebrar la fonoaudiología. A mí me emociona mucho esta entrevista, más allá que me la está haciendo una amiga entrañable, una compañera de carrera, donde disfrutamos ese recorrido de hacer la carrera juntas. También una amistad que fue creciendo y que nos fue convirtiendo en hermanas de la vida. Eh, Me emociona mucho esta entrevista porque pues viene del alma mater, ¿no? De la esencia, de donde empieza toda esta historia, de donde empieza todo este recorrido. La Escuela de Fonoaudiología, que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Eh, para mí es un honor, para mí es un placer poder contactarnos desde aquí, desde México lindo y querido. Gracias, Sofi. Preguntarte, como para hacer un recorrido, ¿no? De vida, de carrera, de vida, de trayectoria. Posiblemente esta entrevista sea compartida desde la página de la Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, y sea visibilizada por estudiantes, por el público en general, por egresados, por colegas, por algunos compañeros que transitaron con nosotras. La idea es recordar, bueno, ¿por qué fonoaudiología? Aquellos motivos que nos trajeron aquí y que mantienen viva la llama, ¿no? ¿Por qué fonoaudiología? Bueno, yo no sabía que quería hacer fonoaudiología hasta que Mirta Pérez, una preparadora vocal que yo admiraba mucho, estando en el coro, una vez le comenté la necesidad que yo tenía y la proximidad de ir terminando mis estudios de secundaria y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue aquí? Creo que siempre fui una persona adversa a los riesgos y desde que tenía 5 años que me escapé una siesta a probar la voz en un coro de niños que se estaba formando en la biblioteca municipal. Yo soy de una ciudad que se llama Villa María, provincia de Córdoba, y yo había escuchado que se iba a formar un coro. Y me escapé una siesta mientras mi mamá dormía y me fui a probar la voz y lo probé con un tango, porque yo escuchaba mucho la radio con mi mamá. Y entonces el profesor que estaba ahí incluso era yerno de Herbert Dill, ¿sí? El profesor Ruiz me prueba la voz con un tango, me acuerdo que canté El Pañuelito. Y él estaba sorprendido porque los niños cantaban El Gallo Pinto y La Farolera y yo vengo con un tango, así bien dramática. Y bueno, me dice, bueno, sos primera voz. Empezamos el lunes. Y yo llegué con la noticia a mi mamá que yo era parte del coro polifónico. Eso fue el inicio. Eso fue el inicio de mi pasión por la voz, de
de una suma de coros, de participaciones corales en cuanta institución yo participaba. Entonces, la voz para mí fue parte de mi vida, parte de mi esencia, fue como una identidad. Eso me llevó al coro polifónico de la provincia de Villa María y ahí conocí a Mirta Pérez. Entonces, yo le decía, y es que yo vivía también frente a una escuela de educación especial y también vivía al lado de un psiquiatra. Y entonces yo decía, es que a mí me gusta cantar y me gusta todo lo relacionado con la voz, pero también veía los niños que ingresaban a esta escuela o los pacientes que salían con el psiquiatra y también me despertaba mucho interés en esto. Y entonces hablando una vez con Mirta Pérez, después del calentamiento vocal, me dice, tendrías que ir a la biblioteca y tomar un libro donde habla de todas las carreras que tiene la Universidad Nacional. Y entonces yo creo que lo que vos estás buscando es fonoaudiología, pero andá a leer eso. Y eran unos libros así, parecía la guía telefónica. Y entonces me voy y empiezo a buscar, e encuentro la carrera de fonoaudiología y digo, esto es lo que quiero. Claro, y ahí estaba la parte del lenguaje. Yo siempre fui como muy amante de la comunicación, entonces estaba la parte del lenguaje, estaba el área de voz. Digo, claro, esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces empecé mis averiguaciones y así fue que llegué a la Universidad Nacional de Córdoba, mi alma mater, y di con la carrera de fonoaudiología. Qué maravilloso. Bueno, ¿y de la carrera de fonoaudiología? ¿Algún recuerdo? Pues la carrera de fonoaudiología fue para mí, fue un salto muy grande de independencia, porque venir de otra ciudad, eh, ya alejarte de alguna forma de tu familia, ser responsable de tu persona, de lo que vas a comer, de los tiempos de estudio. Yo era alguien como muy responsable. Y realmente iba a lo que iba, porque el dinero no sobraba en la familia. Entonces yo necesitaba demostrarles a mi familia que esa era mi herencia que iban a dejar. ¿Sí? Que eso era lo que yo quería hacer y que yo era feliz si ellos me apoyaban. Y entonces fue difícil soltarme, creo que mi mamá ayudó mucho a que yo pudiera hacer. Yo tengo como consejos así grabados a fuego de mi mamá que me decía, tienes que manejar, ¿eh? Porque si no manejas, tienes que tener tu propio dinero para no dar explicación. Tienes que tener una carrera para ganar ese dinero. Y tienes que estudiar y ser muy responsable. Entonces todo eso se me iba quedando, ¿no? En todo el consciente y el subconsciente también. Y entonces yo iba con esta motivación como me hizo escaparme en esa siesta, ¿no? De decir, voy a lo que voy sin temor y me voy a enfrentar a esto, ¿no? Entonces, enfrentarme a la escuela de fonoaudiología, pues al principio con ciertos temores, pero sabía que podía ir madurando porque era lo que quería, ¿no? Básicamente era hacer una carrera, ir creciendo, ir aprendiendo. Obviamente siempre va a haber obstáculos en el camino, sortear esos obstáculos, pues tolerar más la frustración de algunos momentos, ir creciendo como persona. Y entonces ya empecé a trabajar desde temprana edad, a los 19 años yo ya empecé a trabajar en una clínica, en el verano trabajaba en una clínica en Villa María de los doctores Lauría y Cernotti, que eran eminencias en Villa María, y entonces yo empecé a hacer audiometrías, luego audiometrías, pruebas de impedancia desde los 19 años, gracias a una fonoaudióloga de la clínica que ella me fue enseñando para que ella tuviera sus vacaciones. Entonces yo
era como muy inquieta, como muy ávida de aprender, de absorber por aquí, por allá, como queriendo cada vez más, ¿no? Entonces, después fui entendiendo que esa área a mí no me interesaba, pero sí pasé por esa área. A mí me interesaba la voz y me interesaba el lenguaje. Entonces, para mí, la voz había sido parte de mi vida, pero el lenguaje era el verdadero desafío. Maravilloso. Bueno, y de ahí, luego de recibirte, egresaste como fonoaudióloga. En ese Como entonces el plan, nuestro plan, sí, el que cursamos, tenía el sí, título de fonoaudiólogo, fonoaudióloga, y luego la continuar la formación para hacer la licenciatura, licenciatura en fonoaudiología. que ahí la continuamos juntas, ¿no? Recibimos ese título el 27 de marzo de 1991. Sí es. Y nos seguimos, ¿no? Nos seguimos con 2 años más para ser licenciadas. Lo que sucede es que yo ya estaba trabajando en ALPI, en la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil. Trabajé por años, tengo realmente unos recuerdos memorables de colegas, de pacientes que me fueron siendo disparadores de trabajos, luego de investigación, ¿no? Eh, y claro, yo estaba trabajando a full y entonces la dichosa tesis, tenía que hacer la tesis para ser licenciada, entonces sí me tardé un poco más y fui licenciada en fonoaudiología hasta el año 2000. Y creo que también marzo del 2000, si mal no recuerdo. Eh, entonces en el 2000 ya como fonoaudióloga, mi trabajo de tesis fue un trabajo que de alguna forma me lo motivó mi trabajo en Alpi. Eh, una anécdota para contarle y no hacer el cuento tan largo, una anécdota muy bonita fue, bueno, yo ponía en práctica todo lo que aprendía, yo era muy teórica, ¿no? Estaba haciendo mis primeros pasos en la fonoaudiología, Alpi me contrata y bueno, me quería comer el mundo, ¿no? Y entonces yo aplicaba las pruebas para valorar el lenguaje del paciente que llegaba con una aneurisma o que llegaba claramente con una afasia, con una anartria, con trastornos que tenían que ver con el lenguaje. Y claro, yo era totalmente apegada y acotada a lo que decía la bibliografía, de lo que decían las pruebas. Pero un día tenía yo una paciente que recuerdo con mucho amor y cariño, y después vinieron otros pacientes, que me la habían puesto todos los días 1 hora. Y era una paciente muy joven, de 33 años, médica, que se estaba por casar y hace un aneurisma. Y tiene una pérdida de lenguaje, tiene un trastorno expresivo del lenguaje. Entonces, imagínense estar 1 hora con un paciente, yo con 20, 22, 23 años, con sus papás ahí en el consultorio, con la paciente que ya era una médica, pero con un estado de depresión neurológica impresionante. Y yo tratando de conectar con la paciente que ni siquiera levantaba la cabeza. Entonces, claro, yo, amante del folclore y de la música popular argentina, entro cantando. Yo no había logrado conectar y ya llevaba más de una semana con esta paciente. Y yo venía de atender a otro paciente, me meto a ese consultorio, ella llegaba en silla de ruedas, me meto al consultorio y entro cantando la samba de mi esperanza. Entonces, samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Y yo venía como metiéndome ánimos con eso, ¿no? De la esperanza. Y entonces ella, de estar así, voltea y me dice, fue año, ama. Y yo me quedo helada. Y digo, y levantó y levemente sonrió y sus papás, la mamá empezó a llorar y yo digo, Betty canta
Y me dicen los papás, sí, ella canta. ¿Por qué no me dijeron? Porque usted no nos preguntó. ¡Ah! Es cierto, es cierto. Entonces dije, no hay en ese momento, de acuerdo a la investigación, hoy por hoy tienes al acceso toda la información en el mundo, publicada en todos los idiomas, en las redes está todo, pero en ese momento era lo que comprabas, lo que conocías a través de los cursos, los libros, lo que te pasaban en una fotocopia que no se veía, ¿sí? Entonces, y a veces no podíamos comprar esas baterías de exploración. Entonces era la copia de la copia de la copia, porque ni siquiera con el celular sacar una foto. ¿Cuál? Estamos hablando de los 90. Y entonces digo, claro, no hay una exploración del lenguaje que valore la memoria musical del sujeto. Y entonces eso me apasionó y dije, no, yo tengo que trabajar con este acervo, con este repertorio que ella tiene de su acervo musical, de su memoria musical, que es la que conecta con lo más reptiliano, con ese cerebro primitivo, porque el bebé empieza con gorjeos, con juego vocal, y el lenguaje es melodía. Y entonces no puedo estar sujeto nada más a la parte articulatoria o a la parte del repertorio, si puede o no puede. Y si se bloqueó, ¿qué hago? Angustio más al paciente. Entonces encontré en la melodía musical la recuperación y la facilitación de ese lenguaje que estaba anómico, que estaba bloqueado por completo, más la inhibición neurológica. Entonces fue conectando y fue un trabajo que fui descubriendo y lo fui pues cometiendo errores, aprendiendo sobre la marcha y que luego pude trabajar en otros pacientes. Entonces, para mí era igual de importante saber qué podía hacer desde la codificación o la decodificación de ese lenguaje, también su experiencia musical. Mejor no experiencia profesional, musical, no estamos hablando de eso, es desde escuchar, trabajé con canciones de ABBA, con canciones de Camilo Sesto, trabajé con folclore, trabajé con música española, trabajaba Con su acervo con el musical. acervo musical, con la memoria musical de ¿No? Leer la realidad de ese paciente y aquello que le exacto. significa. Y tu tesina de licenciatura fue sobre ese caso, disparado Y por ese caso. sí, fue disparado por ese caso porque yo estaba Okay. muy ocupada trabajando, de verdad que yo tenía consulta Y privada. allí estaban las preguntas en el trabajo, las preguntas y las respuestas. Exacto, y ahí estaban, entonces, bueno, eso fue algo para mí como muy enriquecedor y que me fue también abriendo otras puertas y conectando el lenguaje con la música, que era lo que a mí me apasionaba. Y yo decía, claro, ahí conectas toda esa experiencia que traes, eso que se te hacía fácil por el lado de la voz, de ir haciendo experiencia. Y bueno, y uno como ambicioso de alguna forma, cuando uno es joven se quiere comer el mundo. Y creo que esa no la tenemos que perder nunca, ¿no? Esa necesidad así de más. Entonces ahí me fui a hacer radio para la área de voz y me fui a hacer teatro para conocer más acerca de la voz hablada. Entonces fui a la escuela de Roberto Art, no me titulé, pero fui 4 años a hacer materias que tenían que ver con el teatro para conocer también qué lenguaje manejaban desde un escenario,
¿cómo puedo yo trabajar con alguien si nunca me he subido a un escenario? ¿O cómo puedo hacer Muy esto? bien. La que hoy es la Escuela de Teatro Roberto Arte. Hoy Exacto, pertenece a la Universidad Provincial de Córdoba. exacto. Y fui de las primeras generaciones, de las primeras generaciones. Entonces la escuela se estaba formando y de la cual ahí tengo grandes amigos también. Pero entonces esta parte inquieta de estar en el coro de la facultad, tú lo sabes muy bien porque estábamos juntas, la Facultad de Ciencias Económicas con el gran Hugo de la Vega, Sí, eh, no- nos, nos sensibilizaba, nos ponía a hablar otro idioma, ¿sí? Entonces no es lo mismo trabajar como fono desde el conocimiento interno, desde el sentir la voz, porque ya lo has hecho muchas veces, ya te has subido a escenario, y ya te animaste, hiciste un solo, y ya hiciste una carrera. Entonces, todo esto es lo que va aportando y va sumando, y finalmente uno se va perfilando hacia un lado. lo Eh, que esa, decimos nosotros, nos vamos construyendo fonoaudiólogos, ¿no? Nos vamos es, construyendo en nuestro rol y esa construcción tiene ayudas y tiene auxilios, pero tiene también mucho de personal y de camino individual y de apetencias individuales, ¿no? Cada uno arma la receta única y particular, ¿no? esa, Fuiste en tu trayectoria recogiendo aquellos ingredientes que generaban una mezcla única, valiosa y potente frente a lo que te tocaba enfrentar, ¿no? exacto, exacto. ¿Y Y cómo, así, perdón. no? Digo, ¿y Ya, cómo llegaste a México? Yo iba a ese lugar, ¿no? ¿Cómo fue que hoy, porque, bueno, comento que Sofi vive en el DF, en México, en Ciudad actual. de México, sí, Ciudad de México. Así Desde es. hace 25 años ya. Llegué un 8 de marzo del 2000, llegué con el siglo y llegué un día muy, muy simbólico y representativo. Y en ese andar también de decir, le entro, como dicen en México, yo cuando estaba en Alpi trabajando sentía que me faltaba algo más, que tenía que hacer algo más. No estaba del todo, tenía mi espacio de confort, mi vida muy resuelta desde muchos aspectos, pero en el fondo, y siendo sincera conmigo misma, me faltaba algo más. Y yo quería darle algo más a mis pacientes. Y yo decía, es que me falta esta parte de, a ver, tengo mi paciente con parálisis cerebral y voy a implementar un sistema alternativo de comunicación. Y la maestra me decía, sí, pero ¿cómo hago yo esto? ¿O cómo lo evalúo? ¿O cómo hago? Y yo decía, ay, no sé, no sé, ¿qué adecuación tienes que hacer? Es que no sé. Entonces empezó toda una búsqueda y bueno, por diferentes motivos, empieza esa búsqueda y encuentro que había igual, y también había en Argentina, obviamente, pero por diferentes motivos el destino a mí me hacía ojitos México. Desde muy chica, yo creo que esto es crónica de un amor anunciado, porque a mí desde muy pequeña me atraía México. Y ya había viajado a México y me parecía un país que vaya si lo es, riquísimo desde todo punto de vista, desde la parte humana, desde la parte cultural, desde la parte de toda la parte antropológica, arqueológica, las comidas, los sabores, la música, todo me atraía. Entonces yo decía, puede ser ahí. Entonces empiezo a investigar y Relaciones Exteriores estaba dando una beca para estudios en el extranjero, pero estudios de posgrado, ¿sí? Tenías que ser licenciado.
Entonces apliqué y me gané un porcentaje de beca. Entonces dije, bueno, y yo podía optar por algunos lugares. Y ahí estaba México en la lista. Por supuesto que me hizo ojitos y dije, pues México, me voy a México. Hice todo y, y bueno, obviamente tuve que revalidar títulos, tuve que acudir a instituciones para que me validaran que yo era licenciada. Me hicieron validar hasta la primaria, secundaria y finalmente el título, que me lo valida una institución que es el IMAL, el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje. Ellos me validan ese título y me ponen que soy licenciada. Es un título muy largo, pero es licenciada en terapia de audición, voz y lenguaje oral y escrito. Ese es, ese es el título que me dieron. Debo aclarar que cuando yo llegué en el 2000 a México, uno decía que era licenciado en fonoaudiología y me volteaban a ver como diciendo, explícame qué es eso, porque no era conocido el término fonoaudiología. Entonces yo tenía que siempre poner notas al pie, ¿no? Y siempre estar explicando qué era esto de la fonoaudiología, porque aquí somos terapeutas del lenguaje, ¿sí? O terapeutas de la voz, o audiólogos, o foniatras, pero como tal la fonoaudiología no se conocía. Hoy la fonoaudiología sí se conoce y se puede hacer cursos, diplomados, maestrías en fonoaudiología. No las da ninguna institución particularmente en México, o sea, hay como carreras afines, pero no hay ninguna que diga licenciado en fonoaudiología, maestría en fonoaudiología, no hay como tal. Pero sí hay instituciones sedes en México que imparten estas capacitaciones, pero a lo mejor es de España, o a lo mejor es algo de Argentina, o a lo mejor es algo colombiano, ¿no? Entonces, aquí hay, las carreras son diferentes. Aquí, por ejemplo, es licenciado en terapia de audición y lenguaje, licenciado en terapia de comunicación humana, logopedia, patologías del habla y del lenguaje de la voz, o sea, se definen así. Y hay diferentes instituciones que dictan estas licenciaturas eh, y hay también colegios y asociaciones de las cuales pertenezco, que son Asociación Mexicana de Terapia y Comunicación Humana o Colegio Mexicano de Terapia y Comunicación Humana. Entonces, a ambas pertenezco. Entonces, en toda esta revalidación de títulos y cédula profesional y mi maestría, mi objetivo en México, además de tratar de buscar ese lugar que yo sentía que todavía no llegaba, fue hacer una maestría en educación especial, donde está orientado a hacer adecuaciones curriculares con pacientes que presentan bajo rendimiento escolar, donde hay diferentes dificultades de aprendizaje y bueno, y donde el lenguaje entraba, pero siempre, ¿no? Siempre era alguien muy presente. Entonces, a mí me dio mucho más información desde este otro ángulo. No solo trabajar desde lo clínico, sino también trabajar desde lo educativo. Eso me llega, también me va llevando para que me contrate el Hospital Psiquiátrico Infantil, donde dentro tiene una sede que se llama Centro de Atención Múltiple y es una especie de escuela especial, ¿sí? Que lo dirige la Dirección de Educación Especial. Está la Secretaría de Educación Especial, la Secretaría de Educación Pública y la Dirección de Educación Especial. Entonces, eh, me contratan como asesora en el área del lenguaje en
dentro de este CAM, dentro de este centro de atención múltiple que está dentro del psiquiátrico infantil. Entonces, hasta los 18 años los chicos podían estudiar ahí. Y yo estaba justamente haciendo lo que me encantaba, que era esta parte de asesorar cómo íbamos a valorar, cómo íbamos a trabajar el lenguaje en los niños que no tenían lenguaje o en los adolescentes, cómo íbamos a adecuar su sistema de comunicación, cómo iban a evaluar los maestros. Entonces vino toda una etapa como muy académica también, muy de asesorías. Y bueno, fueron años de estar trabajando así. Y finalmente todo esto, paralelamente yo venía trabajando con la voz. Y, y claro, cuando uno llega a empezar de nuevo en un país que es muy amable, por cierto, y muy cálido, y donde somos bien recibidos como extranjeros, bueno, eso lo hace más fácil, pero tienes que empezar de nuevo. Yo llegué con 30 años y, y empiezas de nuevo, empiezas de cero. Pues vamos, empecemos de nuevo y empecemos de cero. Y entonces empecé a darme cuenta en esto que en la voz también me hacía falta información. También no era solo trabajar la voz, era trabajar algo más, lo que está de fondo, lo que está detrás, porque me llegaba el informe del otorrino que el paciente orgánicamente no tenía nada, pero el paciente llegaba con una disfonía. Pero no hay nada, me informaba. Si acaso un poquito de reflujo. Y entonces me llegaban pacientes así, o me llegaba este paciente, bueno, afortunadamente pude ir haciendo mi espacio en mi lugar, construyéndolo paso a paso. Y bueno, me llegaban hasta políticos, cantantes, actores, llegan. Y era este pánico escénico, o este temor, ¿sí? O estrés por determinada conferencia, o esa nota aguda que no puedo llegar y no hay manera, que se me cierra todo y en mi casa lo hago muy bien. Y ese paciente que está orgánicamente bien, pero pues tengo mi disfonía psicógena, ¿no? Anatómicamente no hay nada. Bueno, y el que llegaba con su nódulo, y el que llegaba con su pólipo, y el que llegaba, sí, claro, sí había también. Pero dije, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo necesito más información. Yo necesito saber qué está pasando en la cabeza de esta persona. ¿Por qué tengo que ir más allá? Pero no tengo las herramientas, no tengo todas las herramientas. Y entonces ahí empieza mi búsqueda de decir, si la voz es emoción, ok, ¿yo qué le puedo dar a este paciente desde ese punto de vista? Y yo no quiero solo que lo hable con su terapeuta, con su psicóloga, yo quiero hacer el trabajo también, un trabajo más completo. Claro, Y de- poder acompañar con herramientas ese proceso manifestado en lo vocal, exacto, pero que es un proceso más profundo. que hay algo de base y que hay algo detrás, que está Escuchándote se ve una constante de encontrar preguntas en la realidad del campo de la salud que te visita con interrogantes y te dispara la curiosidad y allí vas por más formación. ¿Y a dónde te llevó esto? Y eso me llevó a empezar a hacer diplomados y a empezar, de alguna manera, este máster también habilitaba la parte psicológica, eh, pero me llevó a hacer un diplomado
en terapia cognitivo-conductual, porque es evidente que estoy reaccionando a algo, ¿sí? Y empezar a hacer cursos, lo que se me presentara, que pasara al frente mío, que tuviera que ver con la emoción, con la salud psicológica, y empecé a tener más colegas de esa área y a ir a congresos y a un curso y empezar a hacer, ¿qué más puedo hacer? Y bueno, empecé a sumar diplomados que tenían que ver con la musicoterapia, por ejemplo, porque ahí compartimos juntas en pandemia. Empecé a tratar de entender este mecanismo, ¿no? Y entonces decía, bueno, tengo que conocer más. A ver, tengo que saber más acerca de esto. Entonces empecé a hacer una especialidad que tenía que ver con la psicología clínica, que son 2 años. Hice una certificación que tiene que ver con traumas y un manejo, es una técnica muy nueva del año 2000 que se viene manejando, que se llama Brain Spotting, y es trabajar con el trauma y los ojos, ¿sí? Es algo que da para una plática enorme y es muy interesante. Entonces, toda esta, digamos, motivación para seguir enriqueciendo mi trabajo, no iba a cobrar más, no iba no iba a tener a lo mejor más pacientes de los que tenía, porque tenía un límite, porque también debo decir que soy mamá, soy una feliz mamá. A los 36 años tuve a Martina, a los 41 años tuve a Mateo, porque también se transformó México en mi lugar en el mundo. Encontré a la persona indicada, a la persona que es mi destino, ¿no? Y que casualmente es músico. Y entonces, pues así el destino se va dibujando, pero también uno va trazando y va optando y va eligiendo. Entonces, ese elegir y seguir construyendo mi profesión que no termina ahí el día que me dan el título, que no termina cuando hago un curso o un seminario, sino es preguntarte, ¿y qué más puedes hacer por tu profesión? ¿Qué más puedes hacer por ti misma? Por ti mismo. ¿Qué más puedes hacer? A lo mejor es esa expertise que tienes que tener hoy, que tengo 55 años, y de ver claramente algo cuando a lo mejor hace años no lo podía ver. Y hoy es como una especie de escáner que se va desarrollando y que dices, ah, ok, por ahí va esto y vamos a ver si hay resultados y que no haya deserción en el paciente y que el paciente esté motivado y que el paciente vea que avanza, porque estamos encontrando, además de su disfonía psicogénica, estamos encontrando que hay una base traumática en esta persona y que si bien lo puede estar trabajando, claro, por supuesto que el paciente a veces va a terapia también y elige, no sé, una terapia sistémica o una terapia alternativa, una terapia psicoanalítica, pues yo estoy más para el lado de la terapia cognitivo-conductual, pero si yo le puedo dar una herramienta más y si ese paciente se va feliz, contento, pues para mí es una satisfacción y es un sentido que tiene tu profesión y dice, aquello que empezó una siesta y que fue sumando, sumando, sumando y saber que hay algo más, que hay algo más y además del motor interno que uno tiene y se motiva, me lleva hoy aquí. Y hoy volteo para atrás y digo, Maravilloso. yo atendí al Cuchi Leguizamón. Reconocidísimo Estuve, músico argentino, sí. ajá, ese compositor que cambió el concepto del folclore. Ya Y tuve
la posibilidad, porque la voz me fue llevando a un programa de radio y entonces ese programa de radio me hizo conocer a tanta gente que yo admiraba, que escuchaban la radio y tener, a partir de ahí, uno ya no es más el mismo. Uno ya no es más el mismo. Cuando uno le vibra toda su piel, todo lo recorre una emoción y eso es lo que la voz me ha traído, lo que la comunicación en sí me ha traído. Una Qué maravilloso escucharte y ver, ¿no? Cómo todo se va ensamblando, cómo somos esta raza fonoaudiológica, esta tribu que somos, esta eh, tribu, sí. que somos cada vez más fonoaudiólogos cuanto más personas, ¿no? Que la vida nos atraviesa, que nos atraviesa el campo de la salud, nuestros pacientes, los familiares de nuestros pacientes, nuestras propias historias, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice, en el camino está el camino. Así es. Y me viene a raíz de lo que contabas, tan bonito, Sofi. Y bueno, pedirte para cerrar tu visión, primero de la voz que un poco ya has ido descubriéndonos. Y después, tu visión de la fonoaudiología, desde este momento de tu carrera, desde este momento del camino, y desde ese lugar en el cual, bueno, la perspectiva también se vuelve única, tu visión. ¿Cómo ves la fonoaudiología? ¿Cómo ves el área de la voz, el lenguaje, que es tu otra área de acción? Yo creo que ya no la puedo ver nunca más como la veía cuando tenía veintitantos años, ¿no? Yo creo que ha sido todo un proceso de, de ir recorriendo y donde ya no podemos nada más ser solamente fonoaudiólogos. Tenemos que ser algo más que eso. Eh, porque no son números, no son leyes, no son, con todo el respeto que otras profesiones me merecen, pero aquí estamos hablando de algo fundamental, que es la comunicación del ser humano. Y en el modo de comunicarnos, en la manera de comunicarnos, en el estilo de comunicación que tenemos, podemos pues también tener mucho éxito en lo que vamos haciendo, o podemos caer, o podemos pues deprimirnos, entristecernos porque no sabemos cómo comunicarnos, o cómo emocionarnos, o cómo llegar finalmente, que ese mensaje se dé y llegue. Entonces, yo lo que veo es cada vez la necesidad, perdón. Poder impactar en el mundo, ¿no? Con nuestro Exacto, exacto. mensaje. Todo lo que fui haciendo siempre fue tendiendo a sumar, como lo del doblaje, lo de la locución, eh, todas las facetas que tiene la voz, ¿sí? Porque decía, voz hablada, voz cantada, pero dentro de la voz hablada, dentro de la voz cantada, también hay facetas, también hay áreas donde son otros códigos, es otra forma de trabajo. Entonces, yo lo que veo es, la fonoaudiología se tiene que hacer desde la pasión, sin perder de vista, sin perder de vista la formación. No puedo ser apasionada y ya. No es solo la pasión, es prepararte, seguir estos pasos, casi te diría burocráticos que a veces hay que hacer para que uno tenga un título, un proceso, pues empieza el verdadero baile. Después
después empieza la acción y el quid de la cuestión. Entonces, ¿qué te apasiona? Maravilloso. ¿Qué te mueve? ¿Qué quieres saber? ¿Qué más quieres saber? Ahí está todo. Estás a un clic de muchas cosas. Entonces, especializarse en algo y ir para adelante en eso y seguir y seguir y seguir, por más que tengas la edad que tengas. Nunca, nunca vamos a dejar de aprender. La vida siempre nos va a enseñar con un nuevo caso. La vida siempre nos va a enseñar con un desafío. Siempre, siempre trabajar desde la pasión, desde la emoción, desde el conocimiento. Eso es lo que yo podría decirle a lo mejor a una generación que se está formando, ¿no? Por ahora a lo mejor hay una materia que te apasiona. A mí me pasaba, había materias que me apasionaban y otras que decía, es un trámite, está dentro de la currícula y bueno, la tengo que aprobar, ¿sí? La tengo que aprobar. Afortunadamente, nunca nos reprobaron, afortunadamente hicimos esos pasillos largos ahí de estar sentados por horas, yo con R, tú con S, uy, de aquí que nos tocaba, y rogando que me toque la bolilla que más sabía, y rogando, o sea, eso es un trámite, y si va a haber que hacerlo, ni modo, hay que hacerlo como le digo a mis hijos, pues son condiciones, ¿sí? Esa es la condición, pero después hay una recompensa. Y entonces, esa parte así, donde dices, es parte de la vivencia, parte de tu historia, parte de todo lo que eres hoy, pero ahí no acaba. Por respeto al paciente, por respeto a uno mismo, uno tiene que seguir. Hasta el día final, seguir, seguir, seguir. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por Gracias, cada palabra. gracias a ustedes por darme la oportunidad, por interesarse en hacerme una entrevista, Mariel. Gracias por todo, porque eres parte de esa historia de mi vida y también eres parte de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Fonoaudiología, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Escuela de Arte, es parte fundamental. Para mí, tú estuviste cuando yo hice mi examen profesional para ser licenciada. Tú fuiste una de las tutoras, uno de los sinodales. Y para mí fue muy emotivo que esa amiga que había estudiado conmigo y yo que me había dejado estar en titularme por unos años por el trabajo, estuviera ahí. Y tuve a una de las mejores maestras también en ese tribunal que tuve, a Marta Aragón de Toledo, que la admiro muchísimo. Y estuvo ahí y estuvieron guiándome y bueno, para mí fue una satisfacción muy grande porque pues era algo muy, muy emotivo para mí. Me movilizaba mucho porque justo estaba próxima a A ir, viajar. a irte a México por tu maestría. Así es. Y aquí es la maestría de la vida. En esta megalópolis, Ciudad de México, afortunadamente también tuviste la posibilidad de visitar y sabes a qué me refiero. Cuando es en grandes, grandes en serio. Y abrirte paso, pues es todo un tema, pero hoy por hoy creo que el ser humano busca también un sentido de pertenencia. Hoy puedo decir, pertenezco profesionalmente también a México. Hermoso. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista, la licenciada Sofía Ruloni. Gracias y feliz día de la fonoaudiología.